Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Antes de empezar, quiero aclarar que este iceberg fue 100% hecho por mí, así que pido disculpas si hay algún error, ya que es el primero que hago. Ahora sí, comencemos con el iceberg de la radiación. Chernóbil es uno de los lugares radiactivos más conocidos del mundo, debido al desastre que ocurrió en ese lugar. En 1986 se originó una explosión en la central nuclear que propagó una nube radiactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética. Casi 8.4 millones de personas fueron expuestas a la radiación. Otro accidente nuclear, pero que fue causado por la madre naturaleza. El 11 de marzo de 2011, Japón se vio sacudido por un gran terremoto y un tsunami con olas de más de 10 metros de altura, lo que ocasionó el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, considerado de nivel 7, accidente grave en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos. Esta tranquila zona del centro de Asia se vio alterada cuando hallaron grandes cantidades de uranio en los años 40, tras unos años en los que se extraía este material. Aquella zona pasó a ser un gran vertedero de residuos de uranio, volviéndola una zona radiactiva. El poblado más cercano se encuentra en peligro de contraer alguna enfermedad al beber agua del río contaminado, sin olvidar que se encuentra en una región propensa a la actividad sísmica. Este pueblo al noroeste de Kazajistán ostenta el récord de ser el lugar con más explosiones nucleares del mundo, 456 en total entre 1949 y 1989. Allí la URSS realizaba ensayos de la bomba atómica, hasta que una explosión incontrolada produjo una gran relatividad que contaminó una zona extensa e inhabilitó las instalaciones. La costa oeste de Inglaterra es una de las más contaminadas del mundo. En el condado de Cumbria, la planta nuclear de Windscale se dedicaba a producir plutonio para bombas nucleares, hasta que un día se incendió uno de los reactores y se tardó 42 horas en descubrir. Como consecuencia, la zona no fue desalojada a tiempo y se irradiaron grandes cantidades de contaminación radiactiva. Allí se liberan diariamente 8 millones de litros de residuos contaminados al mar, sin importar el daño que ésta pueda causar. Las frías y nevadas tierras de Siberia albergan otra de las zonas más radiactivas de la Tierra. Allí se almacenan residuos nucleares en grandes piscinas descubiertas con un potencial riesgo de filtraciones a aguas subterráneas y contaminación a través del viento, que propaga los residuos a los alrededores. Además, en ese lugar ha habido varias explosiones de plutonio. Desde los años 90, las aguas de Somalia han sido el vertedero oculto de la basura nuclear producida por países desarrollados. No se supo hasta 2004 cuando el tsunami arrastró hasta la costa norte del país barriles oxidados con uranio, plomo, mercurio y cadmio. El complejo industrial de Mayak, en la provincia de Chelyabinsk, contaba con una central nuclear de plutonio, además de verter residuos a un río cercano. En 1957 se produjo una gran explosión que liberó 100 toneladas de residuos radiactivos al exterior. Desde entonces se han producido más fugas, explosiones, incendios y tormentas de viento en la zona, que esparcieron materiales radiactivos. Además, 1.3 millones de personas abastecen de aguas contaminadas de esta radiación. Las bellas aguas del mar Mediterráneo también cuentan con altos niveles de contaminación radiactiva, especialmente en su zona más oriental. Uno de los motivos se cree que fue el transporte de los residuos radiactivos del accidente de Chernóbil, a través del Mar Negro. El otro es que se sospecha que un grupo mafioso italiano hizo negocio utilizando el Mediterráneo como vertedero de peligrosos residuos. La flora y la fauna del Mediterráneo podría estar cerca de la catástrofe medioambiental. Ubicada en Washington, Estados Unidos, allí se instaló la planta nuclear en la que se diseñó la Fatman, la bomba atómica utilizada en Nagasaki. Actualmente todavía alberga en sus instalaciones alrededor del 70% del total de residuos radiactivos del país, lo que supone aproximadamente 2 millones de litros de desechos líquidos, 700 millones de litros de residuos sólidos y 500 kilómetros cuadrados de aguas subterráneas contaminadas. Como su nombre lo indica, supone mutaciones de seres y organismos vivos, que obtienen mutaciones por la radiación.
algunas beneficiosas y otras no tanto. Por ejemplo, en 1991 se encontró el denominado hongo negro, o radiotrófico, que crecía en las paredes del reactor nuclear de Chernóbil, a lo que parecía ser que se alimentaban de la energía radiactiva. Se sabe que muchas personas fueron contaminadas por la radiación en diferentes lugares en los que ocurrieron desastres ya antes mencionados. Algunas presentaron cáncer a lo largo de los años, mientras que otras síntomas mucho peores. Esto se asocia más al desastre de Chernóbil, ya que se han dado avistamientos de animales en la zona, dando a entender que estos se adaptaron a la radiación del lugar. Sin embargo, se han encontrado animales con deformaciones debido a esta. Se debe a las personas que viven en zonas con radiación sin importar los riesgos que ésta traiga tanto a ellos como a sus futuras generaciones. Este punto tiene relación con el anterior, ya que las personas al vivir cerca de lugares llenos de radiación deciden cosechar en esa zona, donde las frutas y verduras que siembran absorben la radiación y deciden comerlas sin importar el daño. Son proyecciones como imágenes tomadas en un segundo e imprimidas sobre piedras, suelos y paredes. En realidad a este fenómeno se le conoce como efecto sombra, o sombra radiactiva, y se producen las explosiones nucleares por el intenso brillo quemador de la explosión. Por ejemplo, la bomba nuclear de Hiroshima, donde la explosión alcanzó 30.000 grados centígrados, e hizo que algunos cuerpos y objetos dejaran una sombra en una pared, acera o planta cercana, grabando los últimos segundos de vida de la persona. El conocido como Bosque Rojo de Chernóbil, uno de los lugares más radiactivos de la Tierra, está apenas a 500 metros del reactor 4 de la vieja central ucraniana, en la que en 1986 tuvo lugar el peor accidente nuclear de la historia. Tras la catástrofe, muchos de los seres vivos que lo habitaban murieron, entre ellos sus árboles. Las agujas de los pinos, un árbol abundante y común de la zona, adquirieron un color rojizo, lo que dio origen al nombre del bosque, y todavía hoy muchos de los árboles mantienen un color anaranjado. Este síndrome se contrae al exponerse a la radiación. Sus síntomas son náuseas, vómitos, dolor de cabeza y diarrea. Estos síntomas comienzan pocos minutos o días después de la exposición. Pueden durar pocos minutos o varios días, y pueden aparecer y desaparecer. Después de los síntomas iniciales, una persona suele verse y sentirse sana por un tiempo, pero después volverá a enfermarse. Los síntomas y la gravedad varían de acuerdo con la dosis de radiación que haya recibido. Estos síntomas incluyen pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea y posiblemente hasta convulsiones y coma. Esta etapa de la enfermedad grave puede durar entre unas horas y varios meses. Las lesiones cutáneas por radiación se producen cuando una persona estuvo expuesta a ciertos tipos de materiales radiactivos, que emiten partículas beta, radiación gamma penetrante o rayos X de baja intensidad. Los síntomas tempranos de las lesiones cutáneas por radiación pueden incluir picazón, hormigueo, enrojecimiento de la piel e hinchazón provocada por la acumulación de líquido. Pueden presentarse otros síntomas con el tiempo dependiendo de la parte del cuerpo lesionada y el nivel de la dosis de radiación a la cual estuvo expuesta la piel. La lluvia radiactiva se debe a las partículas radiactivas transportadas por el aire que caen en la Tierra durante y después en un bombardeo atómico, una prueba de armas nucleares o un accidente en una planta nuclear, ocasionando algunos daños. Se sabe que la lluvia radiactiva puede producirse por la explosión de una bomba atómica y sus consecuencias fueron vistas en Japón. Entre los supervivientes de las bombas atómicas, el riesgo de leucemia aumentó pocos años después de la irradiación, mientras que los riesgos a otros cánceres aumentaron más de 10 años después de la irradiación. La llamada pata de elefante o pie de elefante es una masa extremadamente radiactiva formada tras el accidente de la planta de Chernóbil. Está compuesta principalmente de dióxido de silicio, uranio y corio, un material similar a la lava, y se encuentra ubicada debajo del reactor número 4 de la central. Fue descubierta el mismo año en que ocurrió la catástrofe de la planta, y ha ganado la fama de ser el lugar más peligroso del mundo debido a los niveles radiactivos que presenta. Esta masa, que está formada por capas, es similar a la corteza de un árbol,
y se dice que irradia todavía calor. Especialistas temen que en algún momento pueda atravesar el concreto y alcanzar las aguas subterráneas, lo cual podría causar un escape catastrófico de sustancias radiactivas en las lagunas cercanas. La pata de elefante llegó a alcanzar una radiación de 10.000 roentgens por hora, niveles catalogados como letales. La exposición de un humano a una distancia de 1 metro a esta masa podría provocarle mareos después de tan solo 30 segundos, hemorragias internas seguidas de graves erupciones en la piel y descomposición de la materia celular, pasados 2 minutos, y finalmente la muerte en 2 días. Es por esto que se le ha denominado el objeto más peligroso del planeta. Este caso sucedió justo el mismo año en que ocurrió el accidente de Chernóbil, la cual ya sabemos que ocasionó daños a otros países. Entre los lugares más afectados se encontró Irlanda, país al que viajó una nube de radioactividad entre el 2 y el 4 de mayo. Según los informes del Nuclear Energy Board de Dublín, debido a que se trataba de una temporada de lluvias, la radiación afectó cosechas, animales y territorio. Aunque se tuvo conocimiento de lo sucedido, Irlanda decidió no emitir alertas a los países de América que importaban productos. Así fue que el gobierno de México, que compraba toneladas de leche en polvo para la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, adquirió leche radiactiva que se distribuyó entre los niños más desfavorecidos del país. Sin embargo, la responsabilidad no solo recayó en el gobierno irlandés y en la empresa distribuidora Irish Dairy Board, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud como el embajador de México en Brasil, Antonio González de León, emitieron una alerta al gobierno mexicano informando que la leche estaba contaminada con partículas de cesio-137, sustancia altamente tóxica. Por su parte, el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid optó por ignorar las alertas, pues la compra de la leche suponía ahorro en el presupuesto, ya que Irish Dairy Board estaba rematando el polvo para recuperar las ganancias de la producción láctea. Mientras en Europa se destruían toneladas completas de alimentos, en México el gobierno adquiriría la leche contaminada para realizar jugosos negocios multimillonarios. La radiación cósmica o radiación espacial es el nombre que reciben todas aquellas partículas atómicas muy enérgicas existentes en el espacio. Sus elevadas energías se deben a la gran velocidad a la que se mueven, y por esta razón pueden ser peligrosas para los vehículos espaciales y los seres vivos. Las partículas altamente energéticas pueden provenir de diferentes fuentes en el espacio. Esta radiación puede causarle bastante daño a los astronautas, ya que generalmente se exponen a esta indirectamente. Si esta radiación llega a alcanzarlos, puede causarles daños cerebrales permanentes. El sótano de Chernóbil es conocido como el lugar más peligroso del planeta, ya que este se encuentra justo debajo del reactor número 4, y es hogar de la pata de elefante, el objeto más peligroso del planeta. Si una persona lograra entrar en este sitio, sufriría bastante, dependiendo de cuánto tiempo pase en este lugar. Como lo vimos en un punto de la pata de elefante, al exponerse a este objeto, solo 2 minutos tendrías hemorragias internas, por lo que si llegaras a quedarte en el sótano un largo tiempo, morirías en menos de 1 hora, ya que al ser el hogar del objeto más peligroso del planeta, irradia bastante radiación. El lunes 6 de agosto de 1945 a las 8 de una soleada mañana en Hiroshima, Takashi Teramoto, de 10 años, era el niño más feliz del mundo. Su madre se había dejado convencer y se lo había traído de vuelta a casa tras pasar unos meses evacuado en un refugio infantil. Aquella noche el pequeño había dormido en su casa por primera vez en más de 3 meses. Qué cómodo me sentí. Es uno de mis recuerdos más intensos. A las 7:30, después de que se levantara una alerta antiaérea, había salido a jugar con 2 amigos. Su madre le hizo entrar a eso de las 8:10 para prepararse para el médico. 5 minutos más tarde, a las 8:15, estalló el infierno. Takashi nunca volvería a ser completamente feliz. En medio de un cielo completamente despejado, el Enola Gay, un B-29 estadounidense pilotado por Paul Tibbets, había lanzado la primera bomba atómica llamada Little Boy. De unos 3 metros de largo y 4 toneladas de peso, llevaba 50 kilos de uranio a 600 metros de altura sobre el centro de la ciudad, y 43 segundos después de su lanzamiento, su explosión causó una bola de fuego de 28 metros de diámetro, con una temperatura de 30.000 grados centígrados. Una zona de 2 kilómetros de radio se convirtió en mera tierra quemada. 70.000 de los cerca de 350.000 habitantes de Hiroshima, que hasta entonces no había sido bombardeada en la guerra, murieron inmediatamente tras el ataque. Otras 70.000 personas fallecerían antes de que terminara el año, víctimas de sus heridas o de la radiación. Vi de reojo un gran destello azul y oí un gran estruendo. Luego ya no vi nada más. La tierra temblaba y no paraban de caerme cosas encima. Finalmente vi un poco de luz y salí a la calle, donde una vecina se hizo cargo de él.
Mi madre aún estaba dentro de la casa. Yo no quería marcharme, pero los vecinos me dijeron que se ocuparían de ella. Cuando empezó a caer lluvia ácida, gotas de agua negra, la vecina me tapó con un trozo de hojalata, porque me cosía la cara. Ella murió meses después, enferma por la radiación. Yo estoy convencido de que le debo la vida. En este nivel se encuentra uno de los peores casos sobre muerte por radiación. Así que les pido, si son muy sensibles a estos temas, den el video por terminado. Pero si decides quedarte es bajo tu propio riesgo. Hisashi Ouchi fue la víctima que ha estado expuesta a la dosis de radiación más alta de la historia. El hecho tuvo lugar en Tokaimura, el 30 de septiembre de 1999. La ciudad está ubicada a 130 kilómetros del noreste de Tokio, Japón. La tragedia ocurrió en una fábrica de combustible nuclear de la JCO, Compañía de Conversión de Combustibles Nucleares de Japón, e involucró directamente a 3 trabajadores de la planta. Las autoridades evacuaron a 300.000 personas de las zonas más cercanas. El accidente nuclear de Tokaimura es el cuarto accidente nuclear más grave de la historia, después de los 3 Mile Island, Estados Unidos, el desastre nuclear de Chernóbil, en Ucrania, y el de Fukushima, también en Japón. El accidente sucedió a las 10:30 de la mañana. La gran cantidad de uranio enriquecido desencadenó una reacción en cadena de fusiones nucleares, con la consecuente emisión de neutrones y de rayos gamma, que es el tipo de reactividad más peligrosa para la salud. Los 3 trabajadores implicados observaron un destello azul, una señal inconfundible debido a la emisión de neutrones. Entre esos trabajadores se encontraba Hisashi Ouchi. Hisashi Ouchi fue el más afectado, estuvo expuesto a una cantidad de radiación entre 10.000 y 20.000 milisieverts. El milisievert es la unidad de medida de los efectos y daños causados por la radiación ionizante en un organismo. El umbral de seguridad máximo de los niveles de reactividad es de 50 milisieverts, así que ya te puedes dar una idea de la cantidad de radiación que recibió. Hisashi Ouchi se desmayó y fue rápidamente trasladado al hospital de la Universidad de Tokio. Cuando llegó al hospital, Hisashi Ouchi tenía la piel roja e hinchada de la exposición, y por aquel momento no parecía presentar más síntomas. Pero los médicos analizaron sus cromosomas y descubrieron que se habían descompuesto. No pudieron regenerar ninguna de las células de su cuerpo. También había reducido a cero sus glóbulos blancos. Había recibido la misma dosis de radiación que la emitida en el epicentro de la bomba atómica de Hiroshima. Tras una semana en el hospital y pese a recibir un trasplante de células periféricas por parte de su hermana para intentar recuperar su sistema inmune, Ouchi comenzó a mostrar signos externos de enfermedad por radiación. Literalmente su piel comenzó a desprenderse y no podía regenerarse, además de tener problemas para respirar y un dolor terrible, por lo que decidieron mantenerlo en coma inducido desde dicho momento. A los 18 días se descubrió que la radiación también estaba matando las células trasplantadas. Todo estaba perdido. A los 27 días comenzaron a deteriorarse otras partes del cuerpo de Ouchi, incluyendo sus intestinos, que no paraban de tener hemorragias. Literalmente se desintegraron. Llegó a necesitar hasta 10 transfusiones de sangre al día, perdiendo además otros líquidos corporales a través de la inexistente piel. Para evitarlo tuvieron que envolverlo literalmente en una gasa, aunque llegó incluso a sangrar por los ojos. Intentaron colocarle piel artificial, pero fue entonces cuando los músculos también comenzaron a desprenderse del hueso. Tras 59 días en el hospital, su corazón se detuvo 3 veces en un espacio de tiempo de 49 minutos. Esto dañó su cerebro y riñones, por lo que tuvieron que mantenerlo con vida artificialmente, por medio de máquinas externas. Ouchi murió de un fallo multiorgánico el 21 de diciembre, tras pasar 83 días en el hospital. Bueno, ya hemos terminado este iceberg. En verdad espero que aprecien el esfuerzo que hice para realizarlo. Si es así, me apoyarían bastante dejando su like y su suscripción. Ya nos escucharemos en un próximo video. Adiós.